Bueno, buenas noches chicos. Ahora vamos a ver otra parte de la digestión, que es la digestión gástrica. En este tema es importante tener en cuenta, de acuerdo a este dibujo, a este esquema, perdón, cuáles son los temas importantes a tener en cuenta en la digestión gástrica. Sería la mucosa gástrica, la cual tiene en su contenido las células mucosas, el moco, el cual produce la protección. ¿De quién? Del ácido clorhídrico. Vamos analizando. Esta mucosa gástrica también tiene el jugo gástrico, y ahí vimos que estaban las células parietales, las cuales poseen el ácido clorhídrico, que tiene una acción bactericida, y que este ácido clorhídrico produce una desnaturalización proteica. Este jugo gástrico tiene como células principales al pepsinógeno. El pepsinógeno que hace, transforma, el pepsinógeno que es lo que hace, reduce o transforma, gracias a la acción del ácido clorhídrico, en pepsina. Esta es la parte química, la digestión química. Cuando hablamos de la digestión gástrica, también tenemos que nombrar la musculatura gástrica. ¿Cuáles son los movimientos que se producen o los músculos que trabajan en la musculatura gástrica? Los movimientos de avance, ¿sí?, del alimento durante todo el trayecto de la digestión, los movimientos de mezcla, que sería la digestión mecánica, y que nos llevan tanto los movimientos de mezcla como de avance a formar el alimento con otro nombre y llamarlo quimo. Ya no se llama bolo alimenticio, toma el nombre de quimo. Ya el quimo está descompuesto, digamos así, o desarmado, hablemos como con una propiedad diferente para que lo entiendan mejor, para llegar al duodeno. El duodeno es parte del intestino delgado. Ahora se los explico con terminología química, que es lo que nosotros tenemos que hablar con el tecnicismo químico. El jugo gástrico contiene también una lipasa, que es la lipasa gástrica, que es una enzima que hidroliza los triglicéridos. De cadena corta, aunque su actividad solo cobra importancia en casos de insuficiencia pancreática. Trabaja con un pH óptimo que está entre 3 y 6, ¿sí? O sea, ácido. Cataliza la hidrólisis, cataliza la hidrólisis de la unión éster en posición 1,3 triglicéridos. Sus productos son ácidos grasos libres y diagliceroles. Eso es lo que hace el jugo gástrico, ¿sí?, químicamente. Contribuye a la degradación de la grasa de los alimentos, pero no es esencial. El mucus, en cambio, secretado del cuello de las glándulas principales y de la superficie del epitelio, está constituido por glicoproteínas. No es digerido por pepsina y desempeña una función protectora de la mucosa gástrica. Una vez que se ha completado la digestión gástrica, el píloro se relaja y movimientos de avance producidos por los músculos del estómago permiten evacuar su contenido, enviando el quimo hacia el duodeno. Ahora vamos a ver otro órgano muy importante del que todos hablamos y conocemos, que se llama el hígado. Yo le explico. Entonces, las células hepáticas, acuérdense, cuando hablamos de células, siempre dijimos que tenían ciertas especificaciones. Bueno, las células hepáticas, que son las que van a componer el hígado,
van a secretar la bilis en forma continua, la cual drena por la vía biliar intrahepática, ¿sí? Fíjense, acá está el hígado, conducto hepático, drenan por la vía biliar intrahepática hasta el conducto hepático común. Desde allí, ahí está, este es el conducto hepático común, desde allí la bilis fluye hacia el conducto cístico y se acumula en la vesícula biliar, un receptáculo ubicado en la cara inferior del hígado. La vesícula biliar es un reservorio de bilis que se contrae ante diversos estímulos, durante y después de las comidas, expulsando la bilis hacia el duodeno. ¿Ven? Expulsa la bilis hacia el duodeno. La bilis llega al duodeno en forma interminente a través del conducto cístico, es un conducto que se llama conducto cístico, y del colédoco. Continuación del conducto hepático. Este es el conducto cístico, este es el conducto cístico y este es el colédoco. Bien, el colédoco termina en la ampolla de Vater, así se llama, junto con el conducto pancreático, junto con el páncreas, ¿sí? Acá. Junto con el páncreas, la ampolla de Vater posee un esfínter, que es el esfínter de Oddi, y desemboca en un relieve de la pared duodenal, que es la carúncula mayor. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver que la bilis, ¿sí? La bilis es de secreción continua y se acumula en vesículas en los periodos interdigestivos. Se secretan por día unos 500 o 600 mililitros de jugo biliar. Su pH es entre 7,8 a 8,6 y contiene un alto contenido relativo de lípidos insolubles en agua, como la fosfatidilcolina y también colesterol. Y otros compuestos de propiedades detergentes, que son los ácidos biliares. También la bilis contiene urea, proteínas y electrolitos inorgánicos en concentraciones similares a las del plasma sanguíneo. Entonces, los ácidos biliares más importantes que se conocen son el ácido cólico y el cueno-decoxicólico, que son sintetizados en el hígado y son secretados como subconjugados con glicerina o taurina en el intestino delgado, en donde emulsionan las grasas y vitaminas liposolubles. O sea, fíjense la importancia de la bilis, que es la encargada de degradar las grasas. Existe un eficiente sistema de reciclamiento en el cual los ácidos biliares regresan al hígado para su reutilización varias veces al día. Aproximadamente 1 gramo por día no entran a este ciclo y son metabolizados por microorganismos que forman parte de la flora intestinal, en el intestino grueso y excretados. Esta es la única vía de excreción del colesterol en los mamíferos. El grupo carboxilo terminal de los ácidos biliares conjugado en el hígado con glicerina o taurina. Bueno, la bilis, ácidos biliares, las sales biliares entonces son el componente activo de la bilis en el proceso digestivo. Dijimos que son sintetizadas en el hígado a partir del colesterol. Y que estas sales biliares son detergentes. ¿Por qué? Porque tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofólica. O sea que las sales biliares son antifáticas.
y actúan como emulsionante de los lípidos de la dieta. Muy bien. Las sales biliares también se combinan con los productos de la digestión de los lípidos, aumentando su absorción a nivel intestinal. El déficit sales biliares ocasiona una mala absorción de las grasas. Se requiere una pequeña cantidad de sales biliares, ya que la mayor parte de la misma es reabsorbida en el ilio, que es la última porción del intestino delgado, y reciclada en el hígado. Bien, ahora vamos a ver los que son los jugos, ¿sí? Los jugos pancreáticos. Dale. El jugo pancreático. Característica, función y composición. ¿Qué es el jugo pancreático? El jugo pancreático es un líquido transparente secretado por el páncreas. Está compuesto principalmente por agua, electrolitos y enzimas. El páncreas juega un papel muy importante en la digestión de los alimentos y son las enzimas que se encuentran en el jugo pancreático las que permiten al cuerpo descomponer los carbohidratos, las proteínas y las grasas. En el jugo pancreático, que está compuesto por agua, sales minerales, enzimas como la amilasa, la lipasa, precursores enzimáticos inactivos, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, todos estos componentes, la naturaleza alcalina del jugo pancreático se atribuye a la presencia de los iones bicarbonato que son alcalinos en solución. En cuanto a su composición, las enzimas pancreáticas tienen este jugo natural llamado enzima pancreática para descomponer a los alimentos. Estos jugos viajan por el páncreas a través de los conductos y se vacían en el duodeno. Cada día el páncreas produce alrededor de 200 mililitros de jugo digestivo lleno de enzimas. Estas enzimas serían la enzima lipasa, que trabaja junto con la bilis y que está producida en el hígado para descomponer la grasa. Si no tiene suficiente lipasa, el cuerpo experimentará problemas para absorber la grasa y las vitaminas liposolubles importantes que ya conocemos como la vitamina A, D, E, K, liposolubles. Los síntomas de la mala absorción de grasa incluyen que la diarrea y movimientos intestinales grasos. Esta enzima descompone las proteínas que ingerimos, también ayuda a protegernos de los gérmenes que pueden vivir en los intestinos, como ciertas bacterias y levaduras. Las proteínas no digeridas pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Vamos a seguir hablando, hay otro tipo de enzima importante que es la amilasa, que es una enzima que ayuda a descomponer el almidón en azúcar que el cuerpo puede utilizar para la energía. Una insuficiencia de amilasa puede producir diarrea de carbohidratos no digeridos. En esta filmina podemos observar que tiene como dos funciones, una endocrina y una exócrina. O sea, endocrina adentro, ¿sí? Pero se refiere más a la parte hormonal. Y la exócrina es con respecto a la parte de las enzimas. Por eso hemos hablado de las enzimas amilasa, la lipasa y la proteasa, que actúan sobre ¿quiénes? Sobre los lípidos, sobre las proteínas, sobre los hidratos de carbono, los que ayudan a la digestión. ¿Cuáles serían las dos funciones entonces importantes en el páncreas? Sería la función endocrina, la cual produce sustancias químicas que serían las hormonas
que regulan la glucosa en sangre, y ahí ¿a quién tendríamos? A la insulina, al glucagón, a la somatostatina, a los polipéptidos pancreáticos. Y en la parte exócrina, el páncreas produce enzimas que ayudan a digerir a los alimentos. Si lo vemos en forma mucho más fina, más delicada, la parte exócrina, no, la parte endocrina, perdón, la insulina. Entonces, dentro de la parte endocrina, fíjense la importancia del páncreas, ¿no? Fíjense la importancia porque actúa en la digestión, en todos esos ácidos grasos, y la otra importancia tan grande que tiene el páncreas, que es fundamental, es un órgano fundamental, que es la producción de ciertas hormonas para regular sobre todo la glucosa. Entonces tenemos la insulina, que es una hormona que se produce en las células del páncreas, conocidas como las células beta. Las células beta constituyen alrededor del 75% de las células hormonales pancreáticas. La insulina es la hormona que ayuda al cuerpo a usar el azúcar como energía, la glucosa como energía. Sin suficiente insulina aumentan los niveles de azúcar en sangre y se desarrolla esa enfermedad que es la diabetes. Después tenemos otra hormona que es el glucagón, ¿sí? Que las células alfa representan el 20% de las células pancreáticas y son las que producen el glucagón. Si el nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo, el glucagón ayuda a aumentarlo, enviando un mensaje al hígado para liberar el azúcar almacenado. O sea que sería el efecto opuesto de la insulina. La insulina baja el nivel de azúcar, el glucagón aumenta el nivel de azúcar. Después también tenemos otros componentes que son la gastrina, que se produce en las células G en el estómago, pero también se producen en el páncreas. Y su función es estimular el estómago para producir el ácido gástrico. La amilina también, que se produce en las células betas y ayuda a controlar el apetito y el vaciado del estómago. Entonces, ¿cuáles son las funciones hormonales del páncreas? Tenemos el glucagón, que aumenta la cantidad de azúcar en sangre, forma glucosa a partir de los aminoácidos. La insulina, que regula la producción de glucosa por el hígado y mantiene el equilibrio de glucosa en sangre. Después tenemos la somatostatina, que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento y disminuye la tasa de absorción de los nutrientes. Y después tenemos polipéptidos pancreáticos, que son los que autorregulan la función del páncreas y regulan las secreciones gastrointestinales. Bien. Después tenemos entonces, ya hablamos de la mucosa gástrica y ahora pasamos a la mucosa intestinal. El jugo intestinal está compuesto, fíjense, el intestino delgado, se caracteriza por todas las vellosidades que tiene. Estas son las vellosidades y estas son las microvellosidades. ¿Cuáles van a ser los componentes del jugo intestinal? Van a ser agua, bicarbonato, acuérdense que es básico, no es ácido el jugo intestinal. Y después están las enzimas digestivas, que es la dipeptidasas, que se encarga de degradar los dipéptidos, la lipasa intestinal, que degrada las grasas, y fíjense que acá está aclarado que el pH intestinal es 7,6, o sea que ya no es neutro, sino que es básico. Y la membrana plasmática de las microvellosidades presentan diversas enzimas digestivas, entre las que está la sacarasa, que va a degradar la sacarosa, la enzima lactasa, que va a degradar el azúcar, y la enzima maltasa, que va a degradar el azúcar maltosa. Entonces, estas
tanto la maltasa como la lactasa como la sacarosa, son para procesar los azúcares. La tripsina y la quimiotripsina también son segregados en el intestino delgado. La absorción de la mayoría de los nutrientes se realiza en el intestino delgado. Cuando el nivel de acidez cambia en el intestino, más enzimas son activadas para romper la estructura molecular de los diversos nutrientes, de manera que se pueden absorber en los sistemas circulatorios y linfáticos. Los nutrientes pasan a través de la pared del intestino delgado, la cual contiene pequeñas estructuras parecidas a dedos llamadas vellosidades, ¿sí? Están llamadas vellosidades, cada una de las cuales está cubierta por microvellosidades, lo cual los nutrientes, al pasar entonces del intestino delgado, por esas pequeñas estructuras llamadas vellosidades y después microvellosidades, que son parecidas a cabellos. Ven que son las microvellosidades parecidas a cabellos. La sangre que ha absorbido los nutrientes es llevada a través de la vena porta hepática hasta el hígado para su filtración o remoción de toxinas y procesamiento de los nutrientes. ¿Sí? Entonces, en resumen, las enzimas del intestino delgado serían, tenemos una glándula secretora que es el páncreas, ¿sí? Esta es la glándula pancreática. El nombre de la enzima es la tripsina y quimiotripsina. El nombre de la sustancia donde va a actuar es la albumosas o peptosas. Y el nombre de sustancias que se forman son los polipéptidos. Y el lugar donde va a ocurrir la digestión es en el intestino delgado, ¿sí? Después tenemos también las lipasas pancreáticas que van a procesar, donde van a actuar en los lípidos, ácidos grasos y glicinas, va a ser el producto final y se va a producir en el intestino delgado. También el páncreas va a producir otra enzima que es la amilasa, que va a degradar el almidón en disacárido maltosa y lugar donde va a ocurrir el intestino delgado. También tenemos la nucleasa que actúan sobre los ácidos nucleicos, producen los nucleótidos y se eliminan a través del intestino delgado. Las carboxipeptidasas que van a degradar los polipéptidos en péptidos simples y donde va a ocurrir en el intestino delgado. Y después tenemos las aminopéptidas, ¿no? El nombre de estas enzimas, que actúan sobre péptidos simples y ya los transforman en aminoácidos y donde va a ocurrir en el intestino delgado. La otra es la maltasa, que va a transformar la maltosa en 2 moléculas de glucosa en el intestino delgado, y la otra es la lactasa, por medio de la lactosa va a ser transformada en galactosa y glucosa en el intestino delgado. ¿Me dejo? Bueno, para terminar con lo que hablaba Cristina, el intestino delgado y el resto del tracto digestivo se realiza a través de la peristalsia, o sea, por movimientos peristálticos, que son ondulantes, que son los que van a llevar el alimento, ¿no? El quimo, hacia el intestino. Para transportar los alimentos desde el estómago hasta el recto y permitir a la comida o al alimento ser mezclada con los jugos digestivos y ser absorbida. Los músculos circulares y longitudinales son músculos antagonistas. Cuando uno se contrae, el otro se relaja.
Cuando los músculos circulares se contraen, el lumen se hace más angosto y largo, y la comida es exprimida y empuja hacia adelante. Cuando los músculos longitudinales se contraen, los músculos circulares se relajan y el intestino se dilata y se vuelve más amplio y corto para permitir que los alimentos entren. Después que los alimentos han pasado a través del intestino delgado, la comida entra en el intestino grueso. El intestino grueso mide 1,5 metros de largo y con 3 partes que son el ciego en la unión con el intestino delgado, el colon y el recto. El colon tiene 4 partes: el colon ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide. El intestino grueso absorbe el agua del bolus y almacena las heces hasta que éstas puedan ser defecadas. Los productos alimenticios que no pueden ir a través de las vellosidades, tales como la celulosa, ¿sí? Recuerden que era una fibra, son mezclados con otros productos de desecho del organismo y constituyen las heces. Entonces, si volvemos a ver la filmina, vemos ahí el intestino grueso, cuyas funciones del colon consisten en la absorción del agua y electrolitos a partir del quimo, que se verifica en la primera mitad del colon, y el almacenamiento de las materias fecales hasta el momento de su expulsión, lo que ocurre en la segunda mitad. Anteriormente, yo me pasé hablando ya del colon, y acá nosotros habíamos hecho esta filmina para que ustedes observen cómo las membranas plasmáticas de las microvellosidades contienen enzimas digestivas que hidrolizan los disacáridos, los polipéptidos y otras sustancias. Entonces, están, para que ustedes tengan como un resumen, cuáles serían la categoría de los productos que estén, las enzimas que han participado y los comentarios que podemos hacer con respecto a la actuación de la enzima sobre el producto. Ahora bien, cuando termina el intestino grueso, volvemos a esta última parte que decíamos, de la función en realidad es esta, la de la propulsión, ¿no? Los movimientos de propulsión obligan que el contenido del colon a emigrar en masa hacia el recto. Cuanto cierta cantidad de excrementos penetran en este último segmento, surge la necesidad de evacuar. Los materiales no absorbidos conforman el excremento o materia fecal que sigue su recorrido hacia el recto. Y en la diapositiva esta que sigue, podemos observar el proceso digestivo de quienes, de los que venimos hablando en todo el cuatrimestre, de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas. Y aquí pueden observar cómo han llegado tanto a... acá, ahí está. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono, aproximadamente el 50% de la energía provista por los alimentos de una dieta normal corresponde a los carbohidratos. Esto incluye los polisacáridos, los disacáridos, especialmente ¿cuáles? La sacarosa y la lactosa. Y los monosacáridos, como ya conocemos, la glucosa, la fructosa y la galactosa.
El almidón es el principal hidrato de carbono de la dieta. Está presente en muchos alimentos de origen vegetal, como ser las harinas, la papa, las legumbres, etc. Y en todos ellos encontramos almidón, que se encuentran en sus formas más variadas, que serían la amilosa y la amilopectina. La sacarosa es habitualmente un disacárido más abundante de la dieta, que se encuentra ¿dónde? En las frutas, en los alimentos vegetales, y el compuesto purificado de la caña de azúcar o la remolacha, que es el edulcorante de uso natural más difundido. La ingesta diaria de un adulto es término medio de unos 40 gramos. La lactosa es otro disacárido importante en la alimentación. Su ingesta varía según la edad y hábitos alimentarios. Los monosacáridos más comunes son la glucosa y la fructosa, presentes al estado libre en donde, en la fruta, en la miel y en otros alimentos. Bueno, nosotros con esta última filmina queremos ver que ustedes analicen y vean cómo son degradados y absorbidos por las microvellosidades en sus pequeñas porciones. O sea, pasan por distintos procesos. Por ejemplo, ahí el que más vamos a estudiar es el almidón, donde actúa la amilasa. Miren ahí unas tijeritas que la corta, lo transforma en disacárido, lo vuelve a cortar la disacaradosa y lo transforma en un monosacárido. Al transformarlo en un monosacárido, en la luz intestinal, ¿qué hace? Puede absorberlo las vellosidades. Una vez que lo absorbe, puede transportarse, ¿dónde? Dentro de la sangre, en los capilares sanguíneos. Y después ustedes fíjense en la imagen que sigue, la peptina, en este caso es la peptidasa también, es una enzima que corta al polipéptido y lo transforma en lo mínimo, que sería en un monopéptido o dipéptido, que es la forma más fácil de la que puede pasar a través de las microvellosidades y de allí a la sangre. Acuérdense, que los péptidos son los derivados de las proteínas. O sea, acá estamos viendo en este cuadro que le explica la profe Fabi lo que ocurre con los glúcidos y acá con las proteínas y acá ahora vamos a ver con los lípidos. Sí. Y en los lípidos, por ejemplo, en los triglicéridos, ¿qué pasa? Actúa ahí la lipasa. Miren, está la tijerita que los recorta y lo hace más pequeñito para que puedan entrar en las microvellosidades. ¿Sí? Lo mismo los ácidos grasos y los monoglicéridos. O sea que fíjense que todo se absorbe a nivel de las microvellosidades del intestino delgado, ¿sí? Y se absorben en forma de moléculas pequeñas, eso es lo más importante. Bueno, con esto terminamos todos los que son los procesos digestivos.